Todo lo que crees sobre tus problemas está equivocado. Munroe descubrió que cada dolor que cargas, cada problema que te persigue, cada circunstancia que te ha quebrado no es castigo divino. Es tu GPS hacia tu propósito más grande. Sé que esto suena imposible, especialmente si estás atravesando algo difícil ahora mismo. Si has perdido algo importante. Si hay una herida que no cierra. Si hay un problema que te roba el sueño cada noche. Yo también lo creí imposible. Crecí viendo problemas como señales de que algo estaba mal conmigo. Que Dios estaba enojado. Que merecía el sufrimiento. La religión me enseñó a orar para que los problemas desaparecieran. A pedirle a Dios que me quitara el dolor. A ver cada dificultad como evidencia de mi fracaso espiritual. Pero Munroe vio algo completamente diferente. Algo que la religión tradicional nunca nos enseñó. Algo que transforma victimización en vocación. Munroe enseñaba que tu mayor dolor señala tu mayor propósito. Que Dios no desperdicia sufrimiento. Que lo convierte en asignación. Que cada problema que enfrentas es en realidad una pista divina apuntando hacia la razón por la que fuiste creado. Espera. Porque esto no es teología optimista barata. No es pensamiento positivo religioso. Munroe lo probó sistemáticamente. Con ejemplos bíblicos contundentes. Con patrones que nadie más había conectado de esta forma. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. El problema más devastador imaginable. Traición familiar. Pérdida de identidad. Años en prisión injustamente. Pero Munroe observó que ese problema específico se convirtió en su propósito exacto, salvar a las mismas personas que lo traicionaron. El dolor de esclavitud era GPS hacia su asignación de salvación. Moisés creció viendo la opresión de su pueblo. Le dolía cada día. Le molestaba profundamente. Hasta que mató a un egipcio y huyó al desierto. 40 años pensando que había arruinado su vida. Pero Munroe enseñaba que ese dolor específico por la opresión era exactamente su llamado de liberación. El problema que más le molestaba señalaba su misión más grande. ¿Ves el patrón? Lo que te duele señala lo que debes resolver. Lo que te molesta indica tu misión. En los próximos minutos vas a descubrir exactamente cómo Munroe decodificó este principio del reino. Cómo tus problemas actuales son en realidad tu propósito disfrazado. Y cómo identificar exactamente qué te está señalando tu dolor. Si esto resuena contigo, suscríbete ahora porque vamos a sumergirnos profundo en las revelaciones del reino que Munroe nos dejó. Y deja un comentario contándome, ¿cuál es el problema que más te ha dolido en la vida? Porque ese dolor probablemente está señalando tu propósito más grande. Ahora bien, para entender cómo fue posible que Munroe descubriera esto, necesitamos examinar lo que él llamaba el cementerio de sueños enterrados bajo problemas. Munroe tenía una frase que me persiguió durante meses. El cementerio es el lugar más rico del planeta. Lleno de libros nunca escritos, empresas nunca creadas, ministerios nunca iniciados. Todo enterrado con personas que murieron sin descubrir su propósito. Pero aquí viene lo que Munroe agregaba que nadie más mencionaba. La mayoría de esas personas no descubrieron su propósito porque estaban demasiado ocupadas maldiciendo sus problemas. Peleando contra el dolor. Orando para que Dios les quitara exactamente las circunstancias que contenían las pistas de su asignación divina. Piensa en esto conmigo. ¿Cuántas veces has orado pidiendo que Dios quite un problema? ¿Cuántas veces has dicho si tan solo no tuviera este dolor, entonces podría servir a Dios? Yo lo hice miles de veces. Crecí en un ambiente donde los problemas eran evidencia de pecado. Si estabas sufriendo, algo andaba mal espiritualmente. Si tenías dificultades financieras, faltaba fe.
Si enfrentabas traición, debías perdonar más rápido. Los problemas eran el enemigo. El dolor era el adversario. El sufrimiento era la prueba de distancia de Dios. Esta mentalidad religiosa crea una dinámica devastadora. Pasas toda tu vida peleando contra exactamente las experiencias que contienen tu asignación divina. Es como si tuvieras un mapa del tesoro en las manos y lo estuvieras quemando porque el papel está arrugado. Munroe observaba esto en todas partes, especialmente en el tercer mundo. Personas con experiencias únicas de pobreza orando para olvidar la pobreza. Líderes que habían sobrevivido opresión rogando nunca recordar la opresión. Emprendedores que habían enfrentado rechazo pidiendo nunca sentir rechazo otra vez. Pero aquí está la revelación del reino que Munroe descubrió: Dios no desperdicia experiencias. Cada problema que has enfrentado, cada dolor que has soportado, cada dificultad que te ha quebrado contiene información específica sobre tu asignación divina. ¿Sabes cuánto potencial llevas dormido ahora mismo? No solo talento sin usar. No solo habilidades sin desarrollar. Sino propósito completo enterrado bajo la creencia religiosa de que tus problemas son castigo en lugar de pistas. Déjame darte un ejemplo personal. Durante años luché con sentirme invisible, con no ser escuchado, con tener ideas que nadie tomaba en serio. Me dolía profundamente. Oraba constantemente pidiendo que Dios me diera plataforma, que me hiciera visible, que finalmente alguien me escuchara. Pero cuando descubrí esta enseñanza de Munroe, todo cambió. Me di cuenta de que ese dolor específico de invisibilidad señalaba exactamente mi asignación: dar voz a personas invisibles. Crear plataforma para quienes no son escuchados. Mi problema más grande era mi propósito disfrazado. Munroe lo explicaba así: en el reino, Dios no te da asignaciones aleatorias. No dice tú que nunca has sufrido pobreza, ve a resolver la pobreza. No funciona así. Te da asignaciones específicamente conectadas a tu dolor específico. Porque tu dolor te ha dado credenciales que nadie más tiene. José podía salvar de hambruna porque había experimentado hambre de justicia. Moisés podía liberar de opresión porque había sentido opresión en su alma. David podía consolar afligidos porque había estado afligido en cuevas. Pablo podía alcanzar gentiles porque había sido gentil con la gracia siendo fariseo religioso. ¿Ves el patrón del reino? Tu mayor credencial no es tu educación formal. No es tu título religioso. No es cuántos versículos memorizas. Tu mayor credencial es tu cicatriz. Porque tu cicatriz te da autoridad en territorios específicos donde otros solo tienen teoría. Esto explica por qué tantas personas en Latinoamérica nunca descubren su propósito. Hemos sido condicionados por siglos de colonización a ver nuestro dolor como debilidad, nuestra pobreza como vergüenza, nuestra lucha como evidencia de inferioridad. Pero Munroe nos reveló la verdad del reino: tu dolor latinoamericano específico te da autoridad para transformar Latinoamérica específicamente. Tu lucha con corrupción te equipa para crear integridad. Tu experiencia con pobreza te prepara para generar abundancia. Tu historia de opresión te capacita para establecer libertad. El cementerio más rico no solo está lleno de talento sin usar. Está lleno de dolores sin decodificar. Problemas sin entender. Cicatrices sin convertir en credenciales. Munroe veía esto y le rompía el corazón. Personas muriendo con exactamente las experiencias que el mundo necesitaba. Pero nunca conectando los puntos. Nunca viendo que su mayor dolor señalaba su mayor propósito. ¿Cuánto propósito estás dejando morir porque ves tus problemas como enemigos en lugar de pistas? ¿Cuánta asignación divina estás enterrando porque maldices exactamente las experiencias que contienen tu llamado? Aquí viene algo que Munroe repetía constantemente.
Si estás vivo, tu propósito está vivo. Mientras respires, hay asignación esperando. Pero tienes que dejar de pelear contra tus problemas y empezar a decodificar que te están señalando. Esto no significa romantizar el dolor. No significa que Dios causa sufrimiento. Munroe era claro en esto. Vivimos en un mundo caído. Hay dolor real. Injusticia real. Sufrimiento que no deberíamos experimentar. Pero aquí está el principio del reino. Dios es tan sabio que puede tomar lo que el enemigo diseñó para destruirte y convertirlo en exactamente lo que te lanza hacia tu destino. No desperdicia nada. Ni siquiera tu peor problema. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque lo que más me fascina de Munroe es cómo descubrió exactamente que nos impide ver nuestros problemas como pistas de propósito. No solo dijo piensa positivo sobre tus problemas. Identificó sistemáticamente las cadenas mentales específicas que nos ciegan. Primera cadena, mentalidad de víctima religiosa. La religión tradicional te enseña que eres víctima de tus circunstancias. Que el diablo te atacó. Que Dios te está probando. Que estás pagando por pecados. Toda esta teología te pone en posición pasiva. Eres objeto de fuerzas externas. No tienes agencia. Solo puedes orar y esperar que Dios cambie tu situación. Munroe veía esto y se enfurecía. Porque esta mentalidad te roba exactamente lo que necesitas para descubrir propósito, responsabilidad activa. En el reino, no eres víctima. Eres gobernante. No eres objeto. Eres agente. Tus problemas no te suceden aleatoriamente. Te posicionan estratégicamente. Déjame explicarlo con José otra vez. La religión tradicional cuenta la historia así: pobrecito José, sufrió tanto, pero Dios lo bendijo al final. Esa narrativa lo hace víctima que tuvo suerte de que Dios lo rescatara. Pero Munroe contaba la historia desde el reino. José fue estratégicamente posicionado a través de problemas específicos para adquirir credenciales únicas que lo calificaban para su asignación exacta de salvar naciones. Esa narrativa lo hace gobernante en entrenamiento a través de cada circunstancia. ¿Ves la diferencia? No es semántica. Es identidad completa. Uno te deja esperando rescate. El otro te activa buscando asignación. Segunda cadena, cultura de queja latinoamericana. Tengo que ser honesto contigo sobre nuestra cultura. Hemos normalizado la queja como identidad. Así somos los latinos, sufridos pero alegres. Nos toca la pobreza pero tenemos fe. Somos países del tercer mundo, ¿qué se puede hacer? Munroe identificaba esta mentalidad como colonización mental que nos mantiene perpetuamente en victimización. Porque cuando te defines por tu problema en lugar de por tu propósito, tu problema se convierte en tu identidad permanente. Él lo explicaba así: puedes tener problemas temporales mientras descubres propósito permanente. O puedes tener problemas permanentes porque nunca descubres propósito. La diferencia está en cómo defines tu relación con el dolor. Cuando defines tu identidad por tu problema, soy pobre, soy enfermo, soy víctima, tu cerebro trabaja subconscientemente para mantener esa identidad. Porque cambiar tus circunstancias significaría perder tu identidad. Es aterrorizante a nivel neurológico. Pero cuando defines tu identidad por tu propósito del reino, soy ciudadano celestial, soy gobernante en entrenamiento, soy solucionador de problemas específicos, tus problemas se convierten en herramientas temporales para equiparte. Ya no son identidad. Son credenciales. Munroe lo vivió personalmente. Creció en pobreza en Bahamas. Pudo haberse definido como niño pobre de isla pobre. Esa era la narrativa disponible.
pero se redefinió como gobernante del reino temporalmente posicionado en pobreza para adquirir credenciales que me permitan transformar naciones pobres. ¿Ves cómo eso cambia todo? Mismo dolor. Diferente identidad. Resultado completamente opuesto. Tercera cadena, teología de escape. Esta es quizás la más peligrosa. La religión te enseña que el objetivo es escapar de este mundo hacia el cielo. Que tus problemas terrenales no importan porque lo importante es tu alma eterna. Que sufrir aquí está bien porque tendrás recompensa allá. Munroe demolía esta teología sistemáticamente. Decía que el reino no es sobre escapar de la tierra hacia el cielo. Es sobre manifestar el cielo en la tierra. No eres ciudadano celestial esperando evacuación. Eres embajador celestial estableciendo colonia del reino aquí. Y aquí está la conexión con propósito. Si tu teología es escapista, tus problemas no tienen propósito terrenal. Solo son cosas que soportar hasta que mueras. Pero si tu teología es de reino, tus problemas son exactamente las experiencias que te equipan para transformar territorios específicos en la tierra. José no oró para que Dios lo sacara de Egipto. Transformó Egipto. Moisés no huyó de la opresión al cielo. Liberó al oprimido en la tierra. Daniel no escapó de Babilonia. Gobernó Babilonia desde principios del reino. Esta cadena explica por qué tantos cristianos hispanos son pasivos ante injusticia. Dios arreglará todo en el cielo. No podemos cambiar este mundo corrupto. Solo oremos y esperemos el rapto. Pero Munroe nos gritaba, no. Tus problemas te señalan exactamente qué territorios debes gobernar ahora. Tu dolor te da autoridad específica. Tu cicatriz es tu credencial. No para escapar. Para transformar. Cuarta cadena, comparación con caminos sin dolor. Aquí está la trampa sutil. Ves a alguien que parece tener vida perfecta sin problemas. Y piensas ellos si tienen favor de Dios. Yo debo estar haciendo algo mal porque tengo tantos problemas. Munroe tenía una respuesta devastadora para esto: nunca envidies el camino de alguien más. Porque su camino los está preparando para su asignación específica. Y tu camino te está preparando para la tuya. Si cambiaras problemas con ellos, cambiarías propósitos con ellos. Piensa en eso profundamente. ¿Realmente quieres el propósito de otra persona? ¿O quieres tu propósito único para el cual tus problemas únicos te están equipando? José pudo haber envidiado a sus hermanos que nunca fueron vendidos como esclavos. Pero si hubiera tenido su camino sin dolor, nunca hubiera tenido su propósito de salvar naciones. El problema específico creó el propósito específico. Munroe lo decía brutalmente claro: tu problema es demasiado específico para ser aleatorio. Está diseñado precisamente para equiparte para asignación que nadie más puede cumplir. Estas cuatro cadenas trabajan juntas. Mentalidad de víctima más cultura de queja más teología de escape más comparación constante igual a ceguera completa ante tu propósito. Pero aquí viene la parte hermosa. Munroe no solo identificó las cadenas. Nos mostró exactamente cómo romperlas. Y empieza con una pregunta revolucionaria que cambia todo. Pasemos ahora a examinar el proceso de despertar al propósito escondido. ¿Sabes lo que Munroe enseñaba sobre esto que nadie más nos dijo? Que descubrir tu propósito no requiere revelación mística en una montaña. Requiere observación honesta de tus patrones de dolor. Él tenía un proceso específico. No vago. No espiritual abstracto. Concreto y sistemático. Y revolucionó cómo veo cada problema que he enfrentado. Paso 1. Identifica tus dolores recurrentes. Munroe decía: haz una lista de los 3 problemas que más te han dolido en la vida. No los más dramáticos necesariamente. Los que más te dolieron emocionalmente.
Los que tocaron algo profundo en ti. Cuando hice esto por primera vez, resistí. Porque duele revisitar dolor. La religión me había enseñado a superarlo y olvidarlo. Pero Monroe insistía, no puedes decodificar lo que no examinas. Aquí está lo fascinante. Cuando hice mi lista, vi un patrón que nunca había notado. Los 3 dolores más grandes tenían algo en común, todos involucraban ser silenciado. No escuchado. Invisible. Primera vez, niño con ideas en la escuela que nadie tomaba en serio. Segunda vez, joven adulto con soluciones que los líderes religiosos descartaban. Tercera vez, profesional con innovaciones que las estructuras tradicionales rechazaban. Mismo dolor. Diferentes contextos. Patrón claro. Monroe enseñaba que estos patrones no son coincidencia cósmica. Son GPS divino. Dios permite que experimentes el mismo dolor en diferentes formas para que finalmente preguntes, ¿qué me está señalando esto? Paso 2. Pregunta qué te molesta del mundo. Aquí viene la segunda pregunta de Monroe que lo cambia todo. ¿Qué injusticia global te molesta más que a otros? ¿Qué problema del mundo te enciende de una forma que no enciende a la mayoría? Cuando me hice esta pregunta, la respuesta fue inmediata. Me molesta profundamente cuando las voces correctas son silenciadas por estructuras incorrectas. Cuando la innovación muere porque el sistema protege mediocridad. Cuando el potencial es enterrado porque no encaja en cajas tradicionales. ¿Ves la conexión? Mi dolor personal, ser silenciado, conectaba directamente con mi molestia global, voces silenciadas sistémicamente. Monroe explicaba esto brillantemente, tu molestia no es aleatoria. Es asignación. Lo que te molesta más que a otros te señala que debes resolver más que otros. Moisés se molestaba por opresión más que sus hermanos hebreos que la habían normalizado. Ese nivel de molestia era señal de asignación. José se molestaba por hambruna potencial más que otros que solo vivían día a día. Esa preocupación era preparación para propósito. Paso 3. Conecta dolor personal con molestia global. Aquí está la revelación del reino que me voló la mente. Monroe enseñaba, tu dolor personal te da credenciales para resolver tu molestia global. No son dos cosas separadas. Son entrenamiento y asignación. Déjame explicarlo con mi ejemplo. Mi dolor de ser silenciado me enseñó cómo se siente la invisibilidad, empatía auténtica. ¿Qué sistemas silencian voces, conocimiento estructural? ¿Qué necesitan los silenciados para ser escuchados, soluciones prácticas? Esas 3 credenciales me equipan perfectamente para mi molestia global de voces silenciadas. Mi problema se convirtió en mi preparación. Mi dolor en mi título universitario divino. Monroe lo decía así, Dios no te da un doctorado en sufrimiento para que nunca uses el título. Te duele algo específico para que resuelvas algo específico. Paso 4. Pregunta qué solución única puedes ofrecer. Aquí viene el momento donde propósito se vuelve práctico. Monroe no dejaba esto en teoría bonita. Preguntaba concretamente, basado en tu dolor único y tu molestia específica, ¿qué solución puedes crear que otros no pueden? Esta pregunta me aterrorizó inicialmente. Porque requiere creer que tu experiencia tiene valor. Que tu dolor te dio algo único. Que no eres víctima sino experto en formación. Pero cuando finalmente la respondí, todo se alineó. Puedo crear plataformas donde voces correctas sean amplificadas sin importar si encajan en estructuras tradicionales. Porque viví el dolor de no encajar. Conozco íntimamente el sistema que silencia. Y tengo molestia suficiente para romper ese sistema. ¿Ves cómo tu dolor específico crea solución específica que solo tú puedes ofrecer? José vivió esclavitud, creó sistema de salvación de hambruna. Moisés sintió opresión, diseñó liberación completa.
Pablo sufrió religiosidad legalista, formuló gracia revolucionaria. Paso 5. Valida con evidencia práctica. Monroe era demasiado práctico para dejar esto en sentimientos bonitos. Decía, tu propósito real produce resultados reales. Si realmente estás en tu asignación, verás fruto específico. Aquí está la prueba. Cuando ayudas a otros con el problema que tú viviste, ¿ves transformación desproporcionada? ¿Tu experiencia resuena con autoridad que sorprende incluso a ti? Cuando empecé a ayudar a personas silenciadas a encontrar voz, algo extraordinario pasó. Tenía autoridad que no venía de títulos académicos. Credibilidad que no requería validación institucional. Porque hablaba desde cicatriz, no desde teoría. Monroe enseñaba, tu propósito siempre produce fruto desproporcionado a tu esfuerzo. Porque estás operando en tu zona de autoridad divina. Si esto te está impactando profundamente, dale like ahora y comparte este video con alguien que está sufriendo. Porque lo que están viviendo probablemente es su propósito disfrazado. Y activa la campanita porque estamos apenas empezando a decodificar las revelaciones del reino que Monroe nos dejó sobre convertir dolor en destino. Aquí viene la parte que me voló la mente de las enseñanzas de Monroe. Porque no solo te ayuda a descubrir propósito personal, te muestra cómo tu dolor puede transformar naciones enteras. Especialmente nuestra Latinoamérica que tanto duele pero tanto potencial esconde. Veamos cómo tu propósito se manifiesta en territorio real. Monroe tenía una forma extraordinaria de explicar esto usando su propia historia. Creció en Bahamas durante la época colonial. Vio la pobreza de su nación. Sintió el dolor de ser tratado como ciudadano de segunda clase. Experimentó la frustración de potencial enterrado bajo sistemas coloniales. Pudo haber maldecido ese dolor. Orado para olvidarlo. Escapado a Estados Unidos y nunca mirar atrás. Muchos hicieron exactamente eso. Pero Monroe vio algo diferente en su dolor. Veía que su molestia específica por la pobreza de naciones del tercer mundo no era aleatoria. Era asignación. Su experiencia de colonización mental no era maldición. Era credencial. Su frustración con líderes que perpetuaban dependencia no era problema de actitud. Era GPS hacia su propósito. Y aquí está lo que hizo que revolucionó cómo veo mi propio dolor. Monroe no solo superó su circunstancia personal. Usó su credencial de dolor para transformar el territorio que le dolía. Fundó Bahamas Faith Ministries International, pero no como iglesia tradicional escapista. Como centro de entrenamiento de liderazgo del reino. Creó The World Leaders Association, específicamente enfocada en empoderar líderes de países que habían sufrido colonización. Escribió libros sobre reino y gobierno, no coincidentemente, sino porque su dolor le había enseñado la diferencia entre mentalidad de colonia y mentalidad de reino. ¿Ves el patrón? Su dolor más grande se convirtió en su ministerio más grande. Su problema más profundo en su solución más poderosa. Su cicatriz en su credencial. Ahora déjame mostrarte cómo esto se aplica prácticamente a ti, aquí, ahora, en tu contexto hispano específico. Para el que ha sufrido pobreza. Si has vivido escasez, tienes credenciales que economistas con doctorados nunca tendrán. Sabes exactamente cómo se siente no tener. ¿Qué decisiones imposibles hace la pobreza? ¿Qué sistemas perpetúan escasez? Monroe diría, tu dolor de pobreza no te descalifica para crear abundancia. Te certifica como experto en transformación económica. Porque conoces el problema desde adentro. No desde el libro de texto. Desde estómago vacío. Tu propósito probablemente involucra resolver pobreza en tu esfera específica. No como político con teorías. Como sobreviviente con soluciones probadas. Tu negocio, ministerio o movimiento tiene autoridad porque viene de cicatriz real.
para el que ha enfrentado traición. José fue traicionado por hermanos. Ese dolor específico lo equipó para su propósito específico, restaurar relaciones familiares rotas. Porque entendía traición desde la víctima, podía facilitar perdón desde la sabiduría. Si has sido traicionado, Munroe diría, tu dolor no fue para destruirte. Fue para equiparte para restaurar relaciones rotas en tu territorio. Quizás en familias. Quizás en equipos. Quizás en comunidades donde la desconfianza mata potencial. Tu experiencia de traición te da autoridad para enseñar sobre confianza que académicos sin cicatrices nunca tendrán. No es teoría bonita. Es testimonio que transforma. Para el que ha luchado con rechazo. David fue rechazado por su padre que ni lo consideró cuando el profeta buscaba rey. Ese dolor lo preparó para recibir rechazados que nadie más veía. Sus valientes eran los marginados que sistemas normales descartaban. Si has sido rechazado, Munroe diría, tu dolor te está posicionando para crear espacios donde los rechazados sean celebrados. No como caridad. Como reconocimiento de valor que otros no ven. Quizás tu propósito es construir equipos diferentes. Empresas inclusivas. Ministerios que valoran lo no tradicional. Tu cicatriz de rechazo te da radar para detectar potencial en lugares donde otros solo ven descarte. Para el que ha experimentado injusticia. Moisés vivió la injusticia de opresión. Ese dolor lo atormentó hasta que finalmente entendió, no era para volverlo amargado sino para hacerlo libertador. Si has sufrido injusticia, Munroe diría, tu indignación es asignación. Lo que te molesta de sistemas injustos te señala exactamente qué estructuras debes transformar. Quizás en legal. Quizás en educación. Quizás en gobierno local. Tu experiencia de injusticia te da credencial que activistas sin dolor personal nunca poseerán. Conoces el sistema desde adentro. Desde carne propia. Para el que ha batallado con enfermedad. Pablo tenía aguijón en la carne que le recordaba constantemente su debilidad. Ese dolor lo equipó para escribir sobre gracia en debilidad que transformó teología completa. Si has luchado con enfermedad, Munroe diría, tu batalla no fue castigo divino. Fue entrenamiento para ministerio de sanidad integral. No solo física. Emocional. Espiritual. Holística. Tu experiencia te da empatía que médicos sanos nunca tendrán. Conocimiento que va más allá de diagnósticos. Autoridad para hablar sobre fe en sufrimiento porque la viviste, no solo la predicaste. Aquí está lo que necesitas entender profundamente, Munroe no estaba romantizando dolor. No decía todo sufrimiento es bueno. Estaba revelando principio del reino. Dios es tan estratégico que puede tomar lo peor que te pasó y convertirlo en lo mejor que puedes ofrecer. El mundo necesita lo que llevas dentro. No a pesar de tu dolor. Precisamente por tu dolor. Porque tu dolor te dio acceso a territorios donde otros solo tienen teorías. Cuando José finalmente se reveló a sus hermanos, dijo algo que resume todo esto: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener viva a mucha gente. ¿Ves la transformación? Mismo evento. Diferente perspectiva. Lo que fue diseñado para destruirlo se convirtió en exactamente lo que lo lanzó hacia su destino de salvar naciones. Munroe nos gritaba, esto no es solo para personajes bíblicos. Es principio del reino que funciona para todos los ciudadanos celestiales. Tu dolor tiene propósito. Tu problema tiene destino. Tu cicatriz tiene asignación. El cementerio está lleno de personas que murieron sin decodificar esto. Sin conectar los puntos. Sin ver que su mayor dolor señalaba su mayor propósito. No dejes que eso sea tu historia. Finalmente, hemos recorrido un viaje transformador juntos.
Desde ver problemas como castigos hasta reconocerlos como pistas de propósito. Desde mentalidad de víctima religiosa hasta identidad de gobernante del reino. Desde maldecir tu dolor hasta decodificar tu asignación divina. Sé que esto no es fácil de procesar. Porque requiere redefinir completamente tu relación con el sufrimiento. La religión tradicional te enseñó a orar para que Dios quite problemas. Monroe te reveló que debes preguntarle a Dios qué te están señalando. La religión te dijo que tu dolor es evidencia de distancia de Dios. Monroe te mostró que tu dolor es precisamente tu preparación para asignación divina. La religión te prometió escape de problemas en el cielo. Monroe te activó para transformar problemas en la tierra. No es pensamiento positivo barato. Es revelación del reino profunda. José no minimizó su dolor de esclavitud. Lo transformó en credencial de salvación. Moisés no negó su experiencia de opresión. La convirtió en autoridad para liberación. Pablo no ignoró su aguijón. Lo usó como plataforma para enseñar gracia. Y aquí estás tú. Con tu dolor único. Tu problema específico. Tu cicatriz particular. Y ahora con una pregunta completamente nueva. ¿Qué me está señalando esto? A partir de ahora, cuando enfrentes un problema, vas a recordar este principio del reino. ¿No vas a preguntar primero cómo salgo de esto? ¿Vas a preguntar primero qué me está preparando esto? No vas a orar solo para que Dios lo quite. Vas a pedir que te revele que te está equipando. Cuando veas a alguien sufriendo, no vas a solo ofrecer lástima religiosa. Vas a ayudarle a descubrir qué asignación está escondida en su dolor. Porque entiendes ahora que su problema más grande probablemente señala su propósito más grande. Cuando te sientas tentado a envidiar caminos sin dolor, vas a recordar, si cambio problemas, cambio propósitos. Y mi propósito único requiere mi preparación única. Monroe tenía razón. Tu mayor dolor señala tu mayor propósito. Dios no desperdicia sufrimiento. Lo convierte en asignación. Tu problema no es aleatorio. Es GPS divino apuntando exactamente hacia tu destino. Imagina cómo sería tu vida si realmente vivieras esto. Si dejaras de maldecir tu pasado y empezaras a decodificar tu preparación. Si vieras cada cicatriz como credencial. Cada problema como pista. Cada dolor como diploma divino. Imagina cómo sería toda Latinoamérica si dejáramos de definirnos por nuestros problemas y empezáramos a reconocer nuestro propósito. Si nuestra historia de colonización se convirtiera en credencial para descolonización mental. Si nuestra experiencia de pobreza se transformara en autoridad para crear abundancia. Si nuestro dolor colectivo se manifestara como asignación continental. Monroe vio esto. Por eso dedicó su vida a empoderar al tercer mundo. No con lástima. Con revelación del reino. No regalándonos pescado. Enseñándonos que nuestro dolor de hambre nos certifica como expertos en pescar. Él decía, el lugar más rico del planeta es el cementerio. Lleno de libros no escritos, empresas no creadas, ministerios no iniciados. No permitas que tu propósito muera sin nacer. Tus problemas ya te dieron las credenciales. Ahora usa el título. Este es solo el comienzo de lo que Monroe tiene para enseñarnos sobre el reino. Sobre transformar victimización en vocación. Sobre ver dolor como preparación divina. Sobre manifestar propósito que estaba escondido en problemas. Suscríbete para continuar este viaje de descubrimiento. Porque hay tanto más por decodificar. Tantas revelaciones del reino esperando. Tanto propósito dormido listo para despertar. Y hazme un favor. Toma 5 minutos ahora mismo. Escribe tus 3 mayores dolores. Después pregunta honestamente, ¿qué solución podrían hacer de cada dolor?
Esa es tu pista de propósito. Ese es tu GPS divino. Esa es tu asignación esperando manifestación. Comparte este video con alguien que está sufriendo ahora mismo. Porque lo que están viviendo probablemente no es castigo. Es preparación. Su problema no es el fin. Es el principio de su propósito más grande. Y deja un comentario contándome qué dolor has vivido que ahora puedes ver como preparación para propósito. Porque tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para conectar sus propios puntos. Monroe nos dejó un legado poderoso. Que nuestro mayor dolor señala nuestro mayor propósito. Que Dios no desperdicia sufrimiento. Que somos ciudadanos del reino posicionados estratégicamente a través de problemas específicos para transformar territorios específicos. No dejes que tu dolor muera en vano. Decodifícalo. Úsalo. Transforma con él. Porque el mundo está esperando la solución que solo tú puedes ofrecer. La que viene de tu cicatriz única. De tu credencial dolorosa. De tu problema convertido en propósito. Tus problemas no son el fin de tu historia. Son el comienzo de tu asignación.